Buenas, nosotras somos el grupo número 4 y estamos encargadas de hablar acerca del capítulo número 4, la construcción de la imagen del libro El dibujo de arquitectura. Nuestro grupo está conformado por Vanessa Satín, Melanie Cuevas y esta servidora Scarlett Domera. Los procedimientos para pasar de las 3 dimensiones del espacio arquitectónico a las 2 dimensiones del plano gráfico son, dentro de la esfera del dibujo de la arquitectura, básicamente 3: la proyección ortogonal, la proyección central y la proyección paralela. Los conceptos de arriba a abajo, delante, atrás e izquierda a derecha, tan evidentes como intuitivos, se transforman en repeticiones como la huella, el frente y el perfil. El sistema de proyección no es específico de la arquitectura, sino que se trata de un procedimiento universal que tiene unas reglas propias aplicables a todos los objetos, sean o no arquitectónicos. Los proyectos de edificios, como todas las representaciones de objetos que se pueden construir, tienen unas exigencias que se satisfacen plenamente con el uso de proyecciones ortogonales, y éstas poseen una serie de propiedades geométricas que son muy adecuadas para la representación de objetos tridimensionales. Los alzados se han proyectado casi siempre sobre planos perpendiculares a los ejes principales del edificio. Sin embargo, tampoco faltan proyecciones oblicuas que permiten poner en relación dos de las fachadas de una misma construcción. En el uso de la sección se reflejó el desfase entre los constructores góticos y arquitectónicos renacencistas italianos. Cabe destacar que las secciones suelen ser documentos muy apreciados debido a su relación de escasez. En general, las plantas y los alzados de un determinado edificio son más fáciles de encontrar que las secciones. Alçado e meia seção. Palladio, arquiteto italiano, usou o método de alçado e meia seção acompanhado por uma planta, adotando a técnica do arquiteto Antonio da Sangallo. Palladio aplica o procedimento para a edição Tratado de Vitruvio. Ao utilizar combinações, ressalta a estrutura formal do edifício, organização geométrica e relação interior e exterior. Projeção ortogonal. Esta sigue sendo o sistema mais habitual para criar, projetar, descrever e compreender as qualidades del ente arquitetônico. É um método de características intuitivas e abstrato que solo foi codificado a finales del siglo XVIII. La perspectiva. É o tipo de projeção que mais se assemelha à la imagen que produz o ojo humano, es decir, são directas e legibles, são vistas planas em 3 dimensões. Esses lenços de Villard-Honicourt, arquiteto francês, se observa em el lado esquerdo de la pantalla uma pseudo-perspectiva e em el lado derecho um intento discurso. Investigação sobre a perspectiva. O matemático Brunelleschi investigou o campo teórico sobre a visão e a perspectiva, usando-se de uma tabla quadrada de pequenas dimensões. Esta constava de um orifício à altura de lo que seria o ponto real de visão do espectador. Primeiro dibujo em perspectiva. Uno de los primeiros intentos de dibujos em perspectiva foi traçado por el arquiteto Filaretti. Se tratava de uma construção de torres com um corpo central de escaleras e 2 anillos de lógias. La linha del horizonte estava à altura do segundo piso, por essa razão, a perspectiva não foi correta. Punto de vista. Los pintores de la época situaban la línea del horizonte a la altura de los ojos. Sin embargo, los arquitectos situaban el punto de vista más alto. De esa manera, evitavam deformações e le davam um caráter mais arquitetônico à obra.
como es el caso del Panteón. Una de las características del período fueron las perspectivas con aspecto de ruínas y desmoronamientos, como el caso del diseño de Giuliano da Sangallo. Documento de projeto. Pese a que a perspectiva empezó a difundir-se a partir del siglo XVI, su utilización como documento de projeto solo fue aplicada en el siglo XVIII con la publicación de una historia gráfica de la arquitectura producida por los arquitectos Filippo Juvarra y Johann Fischer. El solo elegir desde qué punto de vista se aprecia una composición permite escoger qué expresamos con dicha composición, por lo que se pueden resumir las características específicas de la perspectiva en su cualidad apariencial y su capacidad expresiva, rasgos que permiten causar un efecto inmediato o sensación en el espectador de la obra. La axonometría es el sistema menos utilizado en términos cuantitativos en arquitectura. En ella se conservan algunas propiedades geométricas, como la posibilidad de medir en verdadera magnitud sobre los tres ejes principales o la semejanza de ángulos y superficies cuando dos de estos ejes son perpendiculares. En el libro se mencionan tres tipos de axonometrías, donde están las isometrías, que son axonometrías donde los ángulos que forman los ejes principales son iguales entre sí y están a 120 grados, las caballeras, que son axonometrías con ángulos de 90 grados entre los ejes que forman el plano frontal, y las militares, que son axonometrías con ángulos de 90 grados entre los ejes del plano horizontal. Hechas estas precisiones, la primera cualidad que resulta evidente de la axonometría es la posibilidad de representar las tres dimensiones del espacio en un dibujo sintético. Se pueden encontrar representaciones axonométricas muy antiguas en las civilizaciones orientales, especialmente en China, donde según parece se desarrolló mucho antes el álgebra que la geometría descriptiva. En Occidente, las representaciones de este tipo que han llegado hasta nosotros presentan más un aspecto de simple torpeza gráfica que de reproducciones con un alto grado de abstracción. Los primeros intentos de buscar una ley para este tipo de dibujo pueden encontrarse en el álbum de billar de Honnecourt, donde se presentan una vista interior y exterior de la Catedral de Reims. En estos dos dibujos se presenta un criterio de transformación para representar la profundidad. En el primer caso, las ventanas presentan una inclinación hacia arriba y el eje de simetría se desplaza hacia el exterior, y en el segundo caso, el eje de simetría se desplaza al contrario, hacia el interior, y las ventanas presentan una inclinación hacia abajo. El resurgimiento de la axonometría en la representación arquitectónica moderna se produjo en la exposición del grupo de Stiegel celebrada en París, en la Galerie de l'Effort Moderne, durante los meses de octubre y noviembre de 1923, donde los dibujos de Theo van Doesburg y Cornelis van Eesteren causaron sensación. Su uso por parte de los artistas modernos llegaría a ser un rasgo peculiar de determinado tipo de arquitectura.